Y ahora sí, cedo la palabra al Rabino Goldman. Rabino, por favor, bienvenido. Ahí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ¿sí? Yo sí soy un creído de la presentación de los libros, porque en las presentaciones hay algo en el que resurge, ¿sí? El valor de la palabra. Creo que son una suerte de oda a la palabra. Y más siguiendo encerrados en este otoño argentino, en la paradoja del invierno sueco, ¿no? Y qué bello es, detrás de todo esto, tener el sueño de volver a viajar. Eh, y esta idea del viajar a través de los ojos de otro, ¿sí? Posiblemente sea una de las grandes artes. En este caso es percibir, ¿sí? La literatura como un recorrido propio, también en la paradoja de los ojos de otro, ¿sí? Y en donde los ojos del otro es o representan la palabra, que obviamente luego se incorpora en una suerte de vocablo que se transfigura en un vocablo nuestro, ¿no? Bueno, durante esta época de pandemia, con un grupo de amigos entre los que se incorporó Matías, ¿sí? El autor a quien honramos en esta tarde, en esta noche, estuvimos repasando durante varios miércoles de noche, ¿sí? La crónica de viajeros judíos medievales, ¿sí? Me tomo el atrevimiento de hacer esta observación simplemente porque está junto a nosotros uno de los mayores investigadores de los viajeros judíos medievales, el profesor José Ramón Magdalena Nomdedeu. Y en este invierno sueco, ¿sí? Matías recorre de algún modo aristas de los viajeros, de aquellos viajeros que exploraban, de aquellos viajeros ya medievales que exploraban, ¿sí? Y si tengo que pensarlo en términos de la tradición a la que adscribo, que es la tradición judía, todo viaje, ¿sí? Como lo hace Matías en una sección de esta obra, y como ya dijo Pedro Sedlinsky en la presentación, ¿sí? Nos retrotrae a ese Lej Lejá bíblico, esa expresión del eterno al Abraham primigenio, que no es otra cosa que un recorrido por la topografía de uno mismo, ¿no? Y Matías, fiel heredero de esa tradición errante, en el doble sentido de errante, ¿sí? De equivocarse y de seguir caminando, nuevamente vuelve a redescubrir que todo viaje no es ir hacia un lugar, sino cómo el destino se incorpora en cada uno. Dicho de otra manera, en ningún viaje salimos al afuera, ¿sí? Sino que añadimos ese afuera a nuestro secreto, a nuestra intimidad, a nuestro pensamiento. Si no, no existe el viaje, no hay viaje. Sin este ejercicio no hay viaje, ¿sí? Y quiero citar acá un exégeta del siglo XIX que lo llamaban Sfat Emet, palabras de veracidad o de verdad, ¿sí? Se hacía llamar así el hombre. Y que dice, en la interpretación del Lej Lejá, ¿sí? De ese Lej Lejá abrámico, se juega una necesidad de descubrirse, ¿sí? Y yo añado humildemente que este descubrirse es una práctica como una suerte de cierta antropología del viaje, como una necesidad del descubrirse entendiendo que el descubrirse es estar en geografías distintas
Y cuando uno está en geografías distintas, uno se quita, es decir, se descubre, se despoja, ¿sí?, de la pátina de lo que a uno lo cubre. Y hay un midrash, ¿sí?, un antiguo comentario rabínico, que es de la época aproximadamente del Imperio Romano, que cuando interpreta el versículo del Génesis que dice, y al agua, ¿sí?, Dios lo llamó mares, yamim, mares en plural, y no yam, mar en singular, el midrash agrega, pero no se forma un solo gran mar. Y responde el mismo midrash que el texto habla de mares en plural porque el sabor del pescado del mar de Acre, ¿sí?, de Aco, Acre, no es el mismo que el sabor del pescado del mar en España. Y permítanme pensar que siendo el mar uno solo, o sea que el lugar es el mismo, lo que cambia, lo que muda, no es el mar sino nosotros, ¿sí? En definitiva, lo que cambia es nuestra manera de saborear. Y es posiblemente, ¿sí?, que ese lej lejá es el saborear la elaboración de un pensamiento o la forma en cómo se nos revela con B corta, ¿sí?, la infinidad metabolizada en nosotros, ¿sí? Y en esa travesía de Matías por el Lej Lejá, en el que se coloca las gafas de Descartes, ¿sí?, no puedo omitir el texto llamado Infancia en Berlín hacia 1900, ¿sí?, del exquisito Walter Benjamin, a quien mi querida amiga Diana Sperling, que anda por ahí, ¿sí?, y que va a hablar en un ratito, lo trabajó tan bien y lo trabajó tanto, ¿no? Yo simplemente como lector de Benjamin, en esos escritos se me cruzan, llamémosle, el gozo del viajar con la mirada filosófica. Una mirada que ejerce, ¿sí?, la tensión entre memoria y recuerdo, que no son otra cosa que otras dimensiones de un viaje, y que me indica, ¿sí?, me atrevería a decir, algo muy personal. Yo no lo sé, pero me parece que para cada uno, ¿sí?, un viaje es algo muy personal. Y me indica Benjamin que en los viajes hay capas de recuerdos que hay que atravesar para encontrarse con los lugares, ¿sí? Hay capas de recuerdos que hay que atravesar para encontrarse con los lugares. Dice, por ejemplo, Benjamin en sus recuerdos sobre la fe, solo la iglesia, no la policía, es capaz de hacer frente a la autonomía de la delincuencia, de la camorra, ¿sí? En esta ciudad, se refiere a la ciudad de Nápoles, ¿sí?, en la tendencia del catolicismo a restablecerse a partir de cualquier situación incondicional que si desapareciera de la superficie de la tierra, el catolicismo, tal vez el último lugar no sería Roma, sino sería Nápoles. Con relación a París, ¿sí?, dice Benjamin, que es un gran salón de biblioteca atravesado por el río, ¿sí?, se refiere al río Sena, porque no existe ninguna ciudad que esté más íntimamente ligada a los libros. Fíjense, sobre Marsella, dice, tiene dentadura amarilla y cariada de lobo marino, a la que el agua salada le chorrea entre los dientes. Y sobre Moscú, dice algo muy lindo, dice que viajar en subterráneo es ante todo una experiencia táctica porque muestra en pequeña escala el experimento de trascendencia mundial que se está llevando a cabo en la Nueva Rusia, es decir, cómo la técnica y las formas primitivas se penetran totalmente. Pero más allá de estas descripciones que hace Benjamin, rememora algo muy interesante, ¿sí? Él dice, importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad es como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje, ¿sí?
Y Walter Benjamin en ese sentido desarrolla una idea que me parece encantadora, y es la idea del vagabundeo, la idea de la espontaneidad, que también lo toma Matías en el libro, ¿sí? Yo diría casi con el mismo tono que Walter Benjamin, ¿sí? ¿Y qué es ese vagabundeo? ¿Qué es esa espontaneidad? Por un lado, la sorpresa, ¿sí? Y ligado a la sorpresa, el concepto de que el conocimiento y la experiencia surgen en lo inesperado, ¿no? En este sentido, Matías en su libro retoma ese componente benjaminiano y revive esa idea de toda una tradición de viajeros que, según Benjamin, queda desplazada con la llegada del turista, ¿sí? La noción de viajero, ¿sí?, trae consigo un sentido heroico, un sentido aventurero, un sentido arriesgado. Hay un poeta cubano, ¿sí?, José Lezama Lima, que dice algo muy lindo: el viaje es reconocer y reconocerse, ¿no? O sea, el viaje es un movimiento espacial, es real y también es simbólico. Y pasar de un lugar al otro es trasladarse de un estado emocional a otro estado emocional. Pasamos de un modo de pensar a otro modo de pensar, ¿sí? En este viaje de Descartes, Matías descubre cómo los horizontes se van ensanchando y nos hace tomar conciencia de que algo que creíamos cierto quizás no lo sea tanto, ¿sí? Pero fíjense, en contraposición a Benjamin, Fernando Pessoa, el lisboeta, el portugués, en su poema Los Argonautas, dice: navegar es preciso. La palabra preciso, ¿sí?, puede ser entendida como necesario, y la palabra preciso también puede ser entendida en el sentido de precisión. Es decir, si uno cambia un grado en la dirección, termina en otro lado, en otra perspectiva, ¿sí? Y mientras Benjamin decía que hay que perderse, Pessoa declara que navegar es preciso, ¿sí? Cosa que es un lindo debate para otro libro de Matías y también para este, me parece, ¿no? El libro que revela esa intuición de que la verdad universal es la revelación de sí mismo, en una investigación que es extraordinaria, antiguamente actual, y que revitaliza algo no obviable del pensamiento jasídico, ¿sí? Que cuenta que un hombre un hombre vivía en una pequeña ciudad, en una pequeña aldea que se llamaba Kotsk, ¿sí? Y de Kotsk él viajaba a Varsovia, la gran ciudad. Y cuando llegaba a Varsovia no se sentía cómodo, ¿sí? Volvía de Varsovia a Kotsk, ¿sí? Y cuando llegaba a Kotsk tampoco se sentía cómodo. Entonces iba nuevamente a Varsovia, de Kotsk a Varsovia, de Varsovia a Kotsk, así todo el tiempo. En síntesis, los amigos le preguntan: ¿dónde te sentís mejor?, ¿no? Y refiriéndose a Kotsk o a Varsovia. Y él responde: en el viaje, ¿sí? Bueno, todo viaje es perderse y todo viaje es encontrarse. Entonces, como corolario, ¿sí?, yo diría que vale perderse en esta lectura del libro de Matías para encontrar el encanto de un escritor talentoso. Gracias.